mandaron una sangre analizada por y el informe que hemos recetado finalmente, porque no va a estar pero sí, eso es... Entonces interpreto, o sea, eso ya lo tenía claro, que lo de la saliva, ¿no? Pero he querido entender que en los de sangre, ya de verdad, en los hospitalarios y tal, no se podía establecer una cantidad como en el alcohol, ¿no? Tantos gramos de alcohol por litro de sangre, digamos, o sea, por tanto... Sí que establecen una cantidad, y básicamente la cantidad detectable existente, porque se considera que THC, digamos, endógenamente no se produce, con lo cual cualquier traza de THC que detecte el sistema es una traza de THC que ha venido por el consumo. Se puede incluso como masivo, hay gente que dice. ¿No quiere decir que esté activa en ese momento? No, por supuesto. El líquido es un poco lo que quiere decir. No, por supuesto. No quiere decir que en un momento se activa en términos evidentes, ¿no? En términos de conducta, motoras o turísticas o lo que sea, pero la realidad es que depende mucho de cómo se estudia en el caso. A uno estricto puede negar que hay simplemente las trazas que se detectan. Pero el análisis de sangre habría que discutir porque el método va a ser mucho más sensible de esta cantidad de mucho más baja. Pero si se detecta en saliva o en orina con los controles rutinarios, se puede, vamos, es muy difícil preguntar eso. A mí en orina me lo han detectado 5 meses y pico después, pero porque fumaba cantidades ingentes al día, era muy fuerte, grande, y tardé en perder los cannabinoides de los líquidos adiposos. A los 8 meses y pico todavía se detectaba en sangre. O sea, en sangre todavía se podía leer, pero en orina, pero yo fumaba mucho y muchos años acumulando, por eso me dijeron que duraba tanto, y 6 meses y pico todavía tenía además efecto de abstinencia, y dicen que no existe. Es leve, pero dura muchísimo tiempo, igual, ya, o sea, si llevas mucho tiempo fumando ya puedes estar preparado para que todos esos... Igual que ese medicamento tapa el receptor, es que yo soy neurólogo, hice neurología, tapa el receptor y te crea esa depresión tal, cuando lo dejas también hay muchísimos receptores, hay falta de receptores más bien, entonces se crean esos efectos que seguro que uno de ellos también era cabreo constante, que es una cosa que siempre pasa cuando dejas el cannabis. Pero mi pregunta, la otra era, ¿sabéis ya a largo plazo en qué neurotransmisores se impacta más, tiene más impacto, o sea, el uso a largo plazo? O sea, si en sistemas de serotonina, noradrenalina, dopaminérgico, ¿cuál de ellos? Bueno, empezando por la pregunta que he hecho, me parece interesante. En efecto, el síndrome de abstinencia generalmente es más leve que otras drogas y generalmente es mejor tolerado y es menos frecuente en la práctica clínica, al menos cuando un proceso, digamos, importante para el sistema público, ¿no? Pero obviamente en condiciones como la tuya, claro, son condiciones muy extremas, está claro que puede sufrir un síndrome de abstinencia. Y ahí hay una cuestión importante, y con esto enlazo con lo siguiente que les comentaba, es sobre qué sistemas de neurotransmisión o neuromodulación el THC impacta más. Y un sistema sobre el que impacta primariamente, y es lógico suponer que es el propio sistema cannabinoide. Que el consumo prolongado durante muchas cantidades elevadas de THC, lo primero que va a hacer va a ser desensibilizar el sistema, el propio sistema cannabinoide. Las células pasan a tener menos receptores más vagos, más torpes, menos activos, pero también una respuesta casi inmediata del organismo frente al consumo constante de THC es no producir anandamida. Todos los sistemas de producción de anandamida dejan de funcionar, porque el organismo ya tiene el estímulo de fuera para que está produciendo el DDT. Es más, cada vez, con consumo progresivo, necesitamos más cantidad de cannabinoides para poder actuar sobre los pocos y torpes receptores que siguen manteniéndose en el cerebro. Eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es muy importante en cómo cada persona reacciona, cómo
de fuerte el cannabis impacta sobre su propio sistema, sobre todo sobre su producción de anandamida. Como el cannabis dejamos de producir anandamida. ¿Qué ocurre entonces cuando dejamos de producir cannabis? En algunas ocasiones se recupera bien la producción de anandamida, y en otras ocasiones se recupera muy mal la producción de anandamida. Con lo cual, produces poca anandamida, encima tienes pocos receptores, y tienes una situación muy identidad parecida al uso de un bloqueo general del tono cannabinoide en el organismo, más irritabilidad, reducción del sueño, más ansiedad, etc. Es una solución muy buena que creo que además viene a colación porque otros sistemas de neurotransmisión. Bien, en general, los efectos del cannabis son relativamente lábiles, diría, sobre plasticidad estructural en el cerebro. Pero estamos hablando de una pauta de conducta que generalmente en este contexto tenemos en la cabeza, una pauta de conducta del adulto. Es decir, una persona con el sistema nervioso ya bien formado, en términos no ya fisiológicos, sino incluso de personalidad, etc., frente a lo que puede ser un chaval de 14 años, con el sistema nervioso y su personalidad por formar, fumando cantidades altas de cannabis y generalmente muy ricas en THC. Y muchas veces en un entorno familiar social, pues totalmente bastante desarraigado, no vale nada. Entonces creo que hay que tener en cuenta la personalidad, la unipersonalidad de cada uno de nosotros, sobre todo en una sustancia como el cannabis. Probablemente de todas las sustancias que utilicemos, la que tiene efectos más complejos, diría yo, sobre la neurotransmisión y sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, en particular el organismo en general. Por suerte, no la que tiene luego los efectos más tóxicos, los efectos más en términos agudos. Produce cardiotoxicidad. Pero igual tiene el impacto. Tiene un impacto. Dominó más grande de todos, quizá. Por eso, sobre todo, desde la punta de los pies hasta el pelo, digamos. Paulatino, suave, moderado, pero un efecto que va conformando el organismo frente a un consumo prolongado y crónico, pues este tipo de consumo. Y sobre todo, como te digo, creo que hay que diferenciar muy bien la pauta de consumo de adulto con la pauta y las condiciones de es decir, la edad de consumo es una cuestión de la dosis de la sustancia. Otra cuestión importante es en esa mezcla compleja de cannabinoides que forma la planta, cuál es el balance de los cannabinoides. Por ejemplo, llevando a la simplificación de dos, THC y CBD. Igualmente THC-CBD es muy importante. El CBD atenúa efectos, por ejemplo, de riesgo psiquiátrico que tiene el THC, como por ejemplo las convulsiones, la epilepsia, por ejemplo, fobia, por ejemplo, brotes psicóticos, que esto sí que de verdad es un factor de riesgo en alguna subpoblación de consumidores. Pues todo eso solamente ha atenuado bastante eficientemente con el cannabidiol. Entre otras cosas, el cannabidiol impide que el sistema de formación de anandamida, por ejemplo el destriel, se vea bruscamente afectado por el THC. Todavía no se sabe muy por qué, quizá porque el cannabidiol impide la degradación de anandamida, eso es una hipótesis día, pero quizá haya más o menos, seguro que hay más receptores CD seguro, pero quizá, por ejemplo, nos estamos saltando, o sea, seguro no tenemos la foto completa de todo, seguro, pero tú como investigador de más, ¿tú crees que nos falta algún receptor, o sea, alguna cosa para explicar de una manera más consistente el efecto tan específico, tan no específico que tiene, más bien, no específico, sino tan no específico que tiene? Sí. O sea, que faltan, porque no, antes has dicho, por ejemplo, que el CB1 da igual que pase por el anandamida, que el THC, que tal, y obviamente no da igual porque lo sabemos, porque en un contexto general sí da igual, pero cada uno se va a quedar en más tiempo, menos, va a tener una acción. Entonces, quizá hay uno que no hemos estudiado para nada y que tiene unos efectos quizá muchísimo más fuertes. Sí, esa hipótesis claramente está en el campo del trabajo hoy en día. Probablemente yo creo que no haya ningún receptor nuevo que sea importante. Hay algunos receptores que pueden brindar algunas acciones de los cannabinoides. Canalisiónicos quizá, o sea, sí, hay receptores sí, por ejemplo, uno se llama TRPV1. Justamente, lo he leído hace poco. Puede modular algunos efectos, por ejemplo, de conducta de dolor de los cannabinoides.
Hay otro receptor nuevo que se llama GPR55 que bien se puede unir en algunas condiciones estamos hablando de él porque probablemente pueda modular algunas cosas durante el desarrollo, pero se diría en términos globales. Lo gordo que falta es un receptor, yo creo que no. Lo gordo que falta, yo creo que son dos cosas. Primero, un receptor obviamente es una membrana, tiene una parte hacia afuera por la que se conoce llegando, compuesto que une, en este caso, y tiene una parte hacia adentro de la célula que es la que transmite la información al interior. Lo que nos falta por entender bien es cómo esa parte del interior de la célula interacciona con unas u otras proteínas en distintas zonas del cerebro para dar lugar a unas respuestas más rápidas, más lentas, más intensas, menos intensas en unas zonas y otras. O sea, la acción intracelular del compuesto desconocida. Está más o menos conocido en términos generales, pero todavía es muy difícil extrapolar. No se han sacado proteínas internas ni nada que se puedan. Sí, pero todavía no las suficientes o con las interacciones suficientemente estudiadas como para responder de toda la pregunta de por qué si unas personas. Y luego siempre estoy hablando de anandamida. Os he dicho que hay otro cannabinoide endógeno, que es el 2-hidrogenol. Y de hecho anandamida es el más conocido, el nombre es pero probablemente el otro que sea más agricultura pues importante en algunas zonas del cerebro, pero todavía no sabemos. Por ejemplo, si una misma sinapsis produce solo anandamida, solo 2-hidrogenol o las dos moléculas. ¿En qué zona del cerebro es más importante la anandamida? Pues no sé. ¿En qué condiciones fisiológicas es más importante? Lo estamos empezando a entender, pero todavía no sé. Y obviamente, aunque yo lo he dicho, de verdad es la forma más básica de explicar cómo funciona. El THC imita a la anandamida. El THC imita a la anandamida en términos globales, pero no la imita ni cuantitativa ni cualitativamente cuando es de forma fina. De hecho, hay efectos del THC que no se producen por mimetismo de la acción de la anandamida, sino que se producen por desensibilización del sistema de respuesta a la anandamida. Y lo más claro son los procesos de memoria. La anandamida, como neuromodulador, es un compuesto esencial para que se activen los procesos de fijación de memoria en el hipocampo. Pero el THC hace justo lo contrario. ¿Por qué? Porque los receptores del hipocampo, todavía no saben muy por qué, una vez unen el THC, desaparecen rápidamente. Y precisamente en esa zona del cerebro es donde más claro el efecto del THC es inhibiendo la acción de la anandamida. Entonces, cuando fumamos unas pocas jaladas de porno, el THC que llega al hipocampo, lo que hace es desensibilizar el sistema, quita los receptores e impide la acción del compuesto endógeno. Con lo cual, el hipocampo pierde realmente respuesta a la acción del compuesto y por tanto no podemos fomentar la fijación de la. El THC es la única sustancia, y incluiría también los fármacos que conocemos hoy en día, o de las muy pocas que conocemos hoy en día, que no tiene efectos simplemente proporcionales a las cosas. Tiene efectos que llamamos bifásicos, efectos duales. Normalmente cualquier tipo de fármaco, sustancia que ingerimos, tiene un efecto en función de la dosis y llega a un punto de meseta. El efecto del cual ya los receptores están saturados y por mucho más compuesto que digamos da absolutamente. Pero los receptores muchas veces tienen un efecto X, el que sea, luego llegan a una meseta y luego tienen un efecto contrario. Por ejemplo, sobre la ansiedad. Los opioides pueden ser ansiolíticos o ansiogénicos según el contexto de consumo. De hecho, creo que para que sea ansiolítico la